Es una de las denominaciones más polémicas del mundo y aparentemente una de las más peligrosas, la cienciología. Lo perdimos todo. Nos arruinamos. Fue una ruina absoluta, económica y mental. Clearwater, Florida, es el cuartel general y el centro de poder de esta secta y empresa. Desde aquí se supervisan todas sus actividades a lo largo del mundo, creando de paso titulares. La autoproclamada Iglesia vuelve a atraer la atención pública por la denuncia de varios casos de muertes misteriosas en los círculos próximos a las organizaciones de la cienciología. La alemana Viggi Reicher, ciencióloga, apareció muerta en Hamburgo. La brigada de homicidios encontró 28 heridas misteriosas en su cuerpo. El alemán Konrad Aigner, cienciólogo, murió enfermo porque no recibió la debida asistencia médica. Considero que hay dos factores principales en estas misteriosas muertes. El primero es la negación de auxilio, algo bastante común entre los cienciólogos. El segundo es que parece que los investigadores oficiales tienen las manos atadas y no reciben apoyo de los cienciólogos. ¿Puede ser cierto? A pesar de todas las incongruencias, las autoridades a menudo dejan de investigar y no hacen comentarios. Si un cienciólogo con una buena posición se mete en un lío, utilizan todos los recursos imaginables para protegerlo y evitar las consecuencias adversas de la normal administración de la justicia. ¿Por qué murieron estos cienciólogos? ¿Qué papel desempeñó la cienciología en sus misteriosas muertes? ¿Por qué las autoridades alemanas detuvieron repentinamente las investigaciones? La búsqueda de respuestas no ha hecho más que empezar. Cienciología. Muertes sospechosas. Clearwater, Florida. Esta ciudad, que fue un famoso centro turístico costero, se ha convertido en la meca de la organización de la cienciología. En el centro de la ciudad se alza el edificio de Flagg o edificio del superpoder, la nueva piedra angular de esta secta y empresa global. Cuenta con la promoción que le hacen estrellas de cine como Tom Cruise, John Travolta y Kirstie Alley. Se supone que las técnicas modernas proporcionarán miembros con más capacidades incluso al nuevo edificio del superpoder. La cienciología ofrece un camino a la felicidad, pero la organización tiene un lado oscuro. Estoy con Victoria Britton. Esta diseñadora de interiores de Charlottesville, Virginia, visita Clearwater por primera vez. Quiere ver el lugar en el que murió Kyle, su hijo menor, hace 6 años en circunstancias sospechosas. Se sorprende al ver a los cienciólogos uniformados. Su hijo Kyle Brennan murió de un disparo durante una visita a su padre Tom en esta casa, en febrero de 2007. La policía de Clearwater concluyó que se trataba de un suicidio. Su padre, Tom Brennan, llevaba tiempo separado de Victoria y era miembro de la organización de la cienciología. Como es habitual en las investigaciones a la secta, en este caso también hay incongruencias y coincidencias cuestionables. Hoy sigue siendo un crimen sin resolver. Es un hecho inaceptable para su madre. No sé qué le ocurrió a mi hijo. Esa es la situación hoy. No sé qué le pasó a mi hijo. No sé quién apretó el gatillo. La trágica muerte de Kyle Brennan, de 20 años, es uno de los crímenes más misteriosos de Clearwater, la ciudad de la cienciología. A Clearwater llegan seguidores de todo el mundo para avanzar en el camino de la iluminación de la cienciología, el llamado puente a la libertad absoluta. El padre de Kyle, como todos los cienciólogos, estudió aquí en Flagg, el nombre de su cuartel general. Kyle sabía desde hacía años que su padre era un ferviente seguidor de L. Ron Hubbard y que quería convertirse en uno de los llamados Thetans operativos.
Oí una conversación que tuvo con sus amigos y uno de los chicos dijo que su padre era profesor universitario, otro que su padre era un hombre de negocios. Y Kyle dijo, mi padre quiere hacerse caballero Jedi. Obviamente, se refería a los cursos de cienciología que hacía su padre para alcanzar algún día esos poderes mágicos. De hecho, el fundador y escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard habló a sus seguidores del superpoder que podían conseguir con la cienciología. Los cienciólogos quieren salvar al mundo del desastre. Para ello es necesario que toda la gente que pueda cruce el puente a la libertad absoluta. La libertad para los cienciólogos significa que el alma debe liberarse de todos los recuerdos negativos de esta vida y las presuntas vidas pasadas. Se supone que se logra con sesiones de auditación. Una vez cruzado el puente a la libertad absoluta y eliminados los recuerdos negativos, uno se convierte en Zeitan operativo, un ser purificado espiritualmente. El puente a la libertad absoluta es un sistema de diferentes cursos y cualificaciones. A los cienciólogos se les promete que tendrán cada vez más capacidad y éxito si participan en esos cursos. Es inútil, pero ellos se lo creen. De hecho, solo les crea dependencia y supone un gran gasto. La auditación es una especie de prueba de polígrafo en la que se supone que se localizan y borran las experiencias negativas y traumáticas del pasado. Por cierto, ninguno de estos métodos cuenta con validación científica. Un auditor utiliza un electropsicómetro para medir las reacciones del sujeto a las preguntas planteadas. Es un dispositivo que se supone que registra los cambios de la resistencia eléctrica del cuerpo. Se sostienen dos electrodos en las manos durante las sesiones. Los cienciólogos afirman que son capaces de evaluar los estados psicológicos según el patrón del movimiento de la aguja. Las preguntas pueden ser personales y directas. ¿Estás yendo al psiquiatra? ¿Te dijeron que no recordases cosas? ¿Has tenido sexo bajo los efectos del alcohol? Tom Brennan también asistió a sesiones de auditación. Se graban los resultados del cuestionario. A los profanos les cuesta entender por qué los cienciólogos aceptan exponerlo todo así. Básicamente revelas todo lo que puede tener una naturaleza negativa, que es el único modo de ascender y llegar a estar limpio. Hay mucha gente que lo acepta. No dicen que es un asunto privado, que no le interesa a nadie. No, lo revelan todo, y me refiero a todo. Un profano no puede imaginar lo que están dispuestos a hacer los cienciólogos durante ese proceso. Para Hubbard, el fundador de la secta, la psiquiatría es uno de los grandes enemigos de la cienciología y pretendía su abolición. Los cienciólogos consideran la psiquiatría un grave peligro para la humanidad. Y esto selló el destino del joven Kyle Brennan. Kyle creció en Charlottesville, Virginia. Le gustaban los Playmobil, dibujar y jugar con sus hermanos. Se trataba de un estudiante curioso que viajó con su padrastro Rick a Alemania, el país de sus antepasados. Sentía fascinación por la historia de Bamberg. En esa época cayó en una depresión. El médico le recetó antidepresivos. El estilo de vida de su padre suponía una carga para Kyle. El padre de Kyle intentó introducirlo en la cienciología. Kyle estaba en contra. Le parecía que su padre hacía el tonto al mezclarse en esa organización. Veía que su padre trabajaba muchas horas y no ganaba dinero. Tom Brennan, como todos los cienciólogos, idolatraba al líder de la secta, David Miscavige, cuya hermana, Denise Miscavige Gentil, era su auditora. Ella y la organización rechazaban que Kyle tomase antidepresivos.
Los cienciólogos ven la psiquiatría y la psicología como rivales y enemigos, ya que a esta organización le gustaría establecer el monopolio de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos. También creen que su tecnología puede curar las enfermedades y los problemas mentales, lo que supone un alto riesgo para la salud. Durante las sesiones de auditación, Tom Brennan explicó que su hijo no quería dejar el tratamiento psiquiátrico. Se graban y archivan todas las sesiones de auditación. Según la investigación, Denise Miscavige-Gentil ordenó a Tom Brennan afrontar el problema de su hijo y la medicación. Exigió la entrada de Kyle en Narconon, el programa de desintoxicación de la cienciología. Para los cienciólogos, los antidepresivos son drogas. Hay una gran polémica sobre Narconon, ya que se han producido varias muertes en sus centros de los Estados Unidos y Canadá. Denise Miscavige habló conmigo para llevar a Kyle a un centro de Narconon. En ese momento yo ignoraba que Narconon perteneciese a la Iglesia de la Cienciología. No entendía por qué lo decían, ya que Kyle estaba en contra de las drogas ilegales. Su padre sabía esto. Sabía que no consumía drogas ilegales. Así que, para mí, no tenía sentido ingresarlo en un centro de Narconon. Pero no llegó a pasar. Al parecer, alguien le robó la medicación. La noche del 19 de febrero de 2007, Kyle murió en el piso de su padre por una herida de bala. La policía de Clearwater encontró en el lugar del crimen libros y películas sobre la cienciología. El cuerpo de Kyle estaba en el suelo con la cabeza en el cubo de la colada. Se encontró un revólver. Se había disparado una bala y había 5 más en el bolsillo del pantalón de Kyle. Más tarde, la policía encontró su medicación en el maletero del coche de Tom Brennan. ¿Quién la escondió allí? La investigación la llevó la policía de Clearwater. La comisaría está próxima a la sede central de la cienciología. Se produjeron hechos extraños. Le preguntamos al detective si habían buscado huellas en el escenario del crimen y nos dijo que no. Le preguntamos si habían buscado residuos de pólvora en las manos de Kyle y me dijo que no. Cuando cerraron el caso, casi 2 años después, nos enteramos de que sí se habían practicado esas pruebas y que se había impedido el análisis de los residuos de pólvora de la mano de mi hijo. Se produjeron circunstancias similares en otras muertes relacionadas con la cienciología. Le he enviado el dossier de Kyle Brennan a un especialista forense alemán para conocer su experta opinión. Primero, no se encontró la bala. Afirman que fue una herida limpia, es decir, atravesó la cabeza, y debían haberla encontrado en algún lugar del salón. Pero no fue así. Segundo, buscaron residuos de pólvora en las manos de Kyle. Algo imprescindible en las lesiones por arma de fuego. Pero no se analizaron. La pregunta es la misma de antes. ¿Por qué? Los expedientes demuestran que fue la policía de Clearwater la que paralizó el análisis de los residuos de pólvora. No sé si encontraron pruebas de que Kyle fue el que disparó.
Cuando se utiliza un arma de fuego en un homicidio, siempre es un buen punto de partida averiguar quién la disparó. No sé si se hizo en este caso. Después está lo de la bala perdida. Es un apartamento pequeño. ¿Cómo se puede perder una bala? En algún lugar tiene que estar. Usa un detector de metales y si encuentras una tubería, descártala, pero al final se encuentra. El hecho de que haya tantos cabos sueltos, tantas preguntas sin respuesta, tantas vías abiertas, pone en duda toda la investigación. El abogado Luke Lirot tiene experiencia en casos de miembros de la Iglesia de la Cienciología muertos en circunstancias extrañas. El caso de Kyle Brennan lo lleva la policía de Clearwater. Como en otros casos de ese departamento, parece que las pruebas desaparecen, las declaraciones de testigos son contradictorias y se obstruyen las investigaciones. A David Miscavige, el líder de la cienciología, cuya hermana está implicada en el caso, le gusta tener buenas relaciones con la policía. Todas sus investigaciones están supervisadas por la OSA, el Servicio de Inteligencia de la Cienciología que vela por su imagen pública. Este caso se le asignó a Sarah Heller. Cuando hay peligro de que salgan titulares negativos, entran en acción esta Oficina de Asuntos Especiales, OSA y sus miembros. Hacen una labor de presión entre los políticos y las autoridades públicas. Se involucran en el caso. Si muere un cienciólogo, si se suicida, y ha habido varios casos, visitan a los familiares porque temen por la reputación de la cienciología. Tratan de calmar las aguas, de rebajar el tono y de buscar algo que pueda incriminarlos y ponerlo a buen recaudo. Cuando Tom Brennan encontró muerto a su hijo, llamó primero a su auditora, Denise Miscavige Gentil. Solo al cabo de 40 minutos llamó a la policía. Denise Miscavige Gentil estuvo presente en la investigación del lugar del crimen. Más tarde, Sarah Heller, de la OSA, asistió a casi todos los interrogatorios de la investigación. Ellos creen que es la Iglesia misma la que debe encargarse de solucionar todos los problemas relacionados con alguno de sus miembros. No les gusta que haya interferencias. Creen que nadie tiene autoridad sobre ellos. Se ven obligados a someterse a esa autoridad, pero no cooperan en modo alguno, no participan de buen grado. Intentan evitar esa cooperación en todo lo posible. Si un cienciólogo con una buena posición se mete en un lío, utilizan todos los recursos imaginables para protegerlo y evitar las consecuencias adversas de la normal administración de la justicia. La lista de incongruencias es larga. Se destruyeron archivos policiales y todavía no está claro cuántas personas estaban presentes en el lugar. Se incautó el ordenador de Kyle. Más tarde, cuando se lo devolvieron a la familia, habían borrado todos los archivos después de su muerte. Además del asunto de la bala desaparecida y las huellas dactilares del muerto, también desapareció el dinero de Kyle. El padre de Kyle, antes de pedir una ambulancia o llamar a la policía, llamó a los encargados de la cienciología, y eso es sospechoso. ¿Qué habría hecho yo? Si encuentro a mi hijo en esa trágica situación, llamaría inmediatamente a las autoridades. El hecho de que esperase tanto, el asunto del ordenador, todo indica que se manipularon las cosas. No estoy diciendo que lo hayamos demostrado, pero esa franja temporal crea una gran sospecha. Atravesamos Clearwater. Tom Smith, locutor de radio y antiguo miembro del Servicio de Inteligencia de la Cienciología, es uno de sus grandes enemigos. Gracias a los medios de comunicación, Clearwater es una mina de oro para la organización. Todas las semanas, miles de cienciólogos asisten a sus caros cursos especiales. Los beneficios son enormes. Cobras $25 por tener a alguien dando vueltas en una sala. Es un negocio redondo. Solo hay que hacer cuentas.
Son 1000 personas que pagan $25 por cabeza por estar en una sala. Los gastos son ridículos y los beneficios enormes. Y además tienen que alojarse ahí, en el hotel que está enfrente. Pagan cientos de dólares por una habitación. Que es propiedad de... Que es propiedad de otra empresa de la organización. Es una empresa distinta, pero pertenece a la cienciología. Así que es un buen plan de negocios. Los cienciólogos residen en complejos hoteleros como este, la Hacienda. La protección es absoluta, hay guardias y cámaras de seguridad. Durante nuestra estancia en Clearwater, el servicio de inteligencia de la cienciología controla nuestros movimientos por medio de la radio. Hay cámaras de vigilancia en casi todos los edificios. Es imposible moverse sin que nos vigilen. Parece que la policía de Clearwater también nos sigue. Tom descubrió que recientemente detuvieron a Denise Miscavige Gentil, la hermana del líder de la cienciología, por posesión de drogas. ¿Crees que ella puede saber lo que pasó aquel día? Creo que sí. Me parece que hay cosas que ella no quería que se divulgasen por miedo a las represalias de su hermano contra ella o las represalias de algún miembro de la OSA. Le pregunto a Tom qué papel habría desempeñado Sarah Heller, agente de la OSA, en el caso de Kyle. Como encargada de los asuntos legales de la organización, se ocupa de conseguir toda la información sobre lo ocurrido y trata de que no llegue a las fuerzas del orden o a la parte contraria en un caso civil. Aparentemente, la cienciología se preocupa más de su reputación que de resolver el caso. ¿Por qué, si no, habrían de controlar la información sobre un suicidio en Clearwater? Llamo al encargado de prensa de la policía de Clearwater. Me gustaría saber por qué hay tantas preguntas sin aclarar en esta investigación. ¿Por qué no se encontró la bala? ¿Por qué no se tomaron huellas? Pido una entrevista y envío mis 18 preguntas por escrito. La respuesta es corta: no, gracias. En noviembre de 2012, un juez del condado de Pinellas desestimó el caso de la muerte de Kyle Brennan. Me he dado cuenta de que todo en lo que yo confiaba, mi país, el sistema judicial, todo es mentira. No importó nada que se presentasen pruebas suficientes. Las rechazaron totalmente. Es como si dijesen que su vida no valía nada, que no pintaba nada en este mundo. Eso fue muy... Aún está ahí. También hay muertes misteriosas entre los cienciólogos alemanes, como el conductor de autobús bávaro Konrad Aigner. Konrad Aigner, de Rummeniggen, en la Baja Baviera, murió en 1997 también en circunstancias extrañas. Según la investigación, este hombre de 43 años no recibió atención médica inmediata después de un ataque. En el verano de 1997 le pidieron a Konrad Aigner que llevase a un grupo de cienciólogos a una convención en Frankfurt. Se desplomó en un hotel, pero en lugar de avisar a un médico, los cienciólogos lo llevaron a su sede en Múnich, en Weichstraße. Tardaron 4 días en pedir una ambulancia. Aigner mostraba síntomas de intoxicación, pero no se determinó su causa. Pasó 3 semanas en cuidados intensivos en un hospital de Múnich
y murió por un fallo multiorgánico. ¿Qué fue lo que pasó? De repente se desmaya. Está inconsciente. Y hay que buscar una solución rápido. Rummenshagen, un pequeño grupo de casas. La carrera de Aigner en la cienciología le ha costado a la familia la casa y las propiedades. Su madre no pudo soportarlo. Recibió facturas elevadas por cursos de cienciología. Und diese Frauen, die da drauf sind, die kennen wir auch nicht natürlich. Konrad no podía seguir pagando. Siempre pensamos que él no le daba importancia al dinero, pero de hecho tenía grandes deudas y no lo sabíamos. Son las últimas imágenes de Konrad Aigner. Tras 23 años como cienciólogo, era un hombre enfermo y frustrado, a pesar de los numerosos cursos que realizó, incluso uno en Clearwater. Estos cursos costaban hasta 27.000 marcos alemanes, equivalentes a 14.000 euros. Su actitud habitual era de apatía. Encontramos facturas que no nos imaginábamos, todas de la cienciología, de sus cursos. Bolsas llenas de facturas. Por ejemplo, los programas de desintoxicación. Visitas a la sauna de 1 hora de duración y posterior ingesta de altas dosis de suplementos vitamínicos. Al parecer, la reacción de Konrad Aigner no fue buena. Aún así, sigue siendo un misterio la causa de su muerte. El 10 de febrero del 98, la policía de Múnich ordenó el registro de la sede de la cienciología, en busca de pruebas en el caso Aigner. Allí tenía que haber gente. Debe ser posible determinar quién estaba en el hotel, quién lo encontró, quién lo trasladó a Múnich, quién no avisó a un médico. Por primera vez en este tipo de casos se encontraron pruebas, pero los investigadores carecían de conocimientos sobre la secta. La información reunida les pareció inútil. Al igual que en Clearwater, se acabó cerrando el caso. Es difícil conectar todos los puntos. Hay pocos departamentos o investigadores con conocimientos profundos sobre la cienciología. Tampoco debemos subestimar las actividades de presión del Servicio de Inteligencia de la Cienciología con las autoridades públicas. Solo podemos hacer conjeturas sobre su influencia en las investigaciones, pero las familias se sienten abandonadas, con su dolor y sus preguntas sin respuesta. ¿Hablaron con ustedes las autoridades? No apareció nadie. Nadie nos dijo que hubiesen encontrado nada, ni que estuviesen investigando el caso de Konrad, ni que confiásemos plenamente en ellos. No vino nadie. En el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, la organización negó su implicación en el caso Aigner. Al parecer, no recibieron mi petición para una entrevista. Las autoridades de Múnich y el hospital también rechazaron la entrevista. Un abogado jubilado escribe: «Hoy lamento no haber examinado esos expedientes. Por aquel entonces, ni yo ni las autoridades policiales entendimos su significado para crear perfiles criminales y bases de datos. Los miembros de la cienciología crean los llamados informes de conocimiento. En uno de ellos, el Zeitan operativo Rossi F. describe cómo consiguió paso a paso convencer a Konrad Aigner para pedir créditos avalados por las propiedades de su familia por un total de 200.000 marcos alemanes. Escribió esto sobre sus visitas al banco. Konrad Aigner lleva 16 años como cienciólogo y no ha logrado hacerse puro ni atravesar el puente. Ha caído una y otra vez y consume alcohol. Hemos decidido ayudarle a cruzar el puente.
Konrad Aigner tiene varias propiedades: pastos, montes, fincas y una casa en la Baja Baviera. Pero las propiedades también son de su familia. Aigner pidió un crédito al banco para, supuestamente, reformar la casa. Los padres dieron su aprobación, pero los cienciólogos querían más. Según los archivos, Konrad protestó. No quería meter en líos a su familia. Nos dimos cuenta de que tenía problemas, pero no los relacionamos con la cienciología. Cuando el banco pidió un aval y documentos, los cienciólogos crearon facturas falsas de supuestas obras de reforma por un total de 70.000 marcos alemanes. La presión sobre Aigner tuvo que ser muy fuerte, porque pidió créditos avalados por las propiedades familiares, entre ellas una finca de 1,5 hectáreas que habían comprado sus padres después de la guerra. La presión financiera y psicológica, junto con su visita a Clearwater, lo cambiaron. En algún momento vimos que sufría, que decía que quería dejar la secta. Una vez le dijo a mamá: si supieras lo que he vivido, te morirías de repente. Más tarde supimos que había estado en una especie de campamento de detención en Florida. Konrad Aigner murió antes de poder dejarlo. Ya no tenía seguro médico. Aún no está claro por qué sufrió un fallo multiorgánico más propio de un anciano. No se sabe por qué tardaron varios días en pedir una ambulancia después del primer desmayo. La organización niega toda responsabilidad y declara: nunca se obligó a Aigner a participar en los programas de purificación ni a comprar o a consumir suplementos vitamínicos. Tras la muerte de Konrad Aigner, comenzó para la familia una pesadilla que aún continúa. El banco reclama 200.000 marcos alemanes y la devolución de todos los créditos. Además, deben 39.000 marcos por gastos de hospitalización. Es una gran suma. Tuvimos que hacerle frente y lo perdimos todo. Nos arruinamos. Fue una ruina absoluta, económica y mental. Hay muchos afectados, como la familia Aigner, que se sienten abandonados por el Estado. Son pocas las agencias gubernamentales que abordan el problema con seriedad. El informe de 2013 sobre la protección de la Constitución alemana menciona las actividades de la Organización de la Cienciología, pero son pocos los gobiernos federales que se toman el asunto en serio. La cienciología aspira a un nuevo orden social en el que estén limitados o incluso se eliminen los fundamentos democráticos de nuestra Constitución. Si leemos la Constitución, se habla de libertad de expresión, derechos humanos básicos, igualdad ante la ley, elecciones libres. Estos conceptos y otros muchos son irrelevantes para la ideología totalitaria de la cienciología. Clearwater. Aquí se ha impuesto prácticamente el orden mundial de la cienciología. En la ciudad manda esta organización. En el Hotel Sandcastle se adiestra a los cienciólogos para convertirlos en Zeitans operativos, esos espíritus presuntamente liberados de todo recuerdo. Este lugar también está implicado en la muerte inexplicada de la veterinaria Vicky Reichert de Baviera. Este caso demuestra que las técnicas de la cienciología fallan cuando la gente necesita ayuda. La ayuda exterior se pide tarde o no se pide, a veces con resultados mortales. En febrero de 2006, la ciencióloga Vicky Reichert visitó este lugar en busca de ayuda. Antes escribió una carta a su auditora. Querida Samantha, estoy a punto de perder el rumbo. Mi marido y yo tenemos muchas deudas. Creo que vamos a separarnos. Temo perder todo lo que me importa en la vida. No se me permite viajar a Flag. Tengo miedo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes llevarme a Flag? En febrero de 2006, Vicky Reichert vivía en esta casa. Fue su última estancia en Clearwater. El 1 de marzo de 2006 voló a Hamburgo. 5 días después, la policía encontró a la Zeitan operativa Vicky Reichert muerta en su coche en un aparcamiento subterráneo de Hamburgo. Los primeros indicios apuntaban a un suicidio, pero como en el caso de Kyle Brennan, había muchas incongruencias. En el coche había muchas toallitas de papel ensangrentadas, jeringuillas y recetas de narcóticos potentes.
Pero no encontré referencia alguna a todo eso ni en los informes policiales de la Fiscalía de Hamburgo ni en el informe forense. En la autopsia, descubrieron 28 heridas en la cabeza de la mujer que parecían marcas de quemaduras. Las autoridades de Hamburgo se pusieron a investigar. Había cambios sin especificar que fuesen causados probablemente por una fuerza exógena, es decir, externa. La experiencia me dice que suele deberse a una influencia térmica, que el calor puede tener su origen en la exposición a una corriente eléctrica. Esto concuerda con la conclusión de los forenses de Hamburgo, que las heridas probablemente se deben a una fuente térmica. Los forenses y la policía pidieron una orden de registro para buscar la causa de las heridas craneales, pero la fiscalía se la negó. Así que es imposible aclarar qué sucedió durante la última visita de Biggie a Clearwater. ¿Por qué estaba tan desesperada? ¿Por qué la organización no informó a su familia o pidió ayuda profesional a tiempo? Biggie Reichert visitaba Clearwater varias veces al año. Participaba en cursos especiales en los que se preguntaban una y otra vez las mismas cosas para limitar el alcance de los pensamientos. ¿Los pájaros vuelan? Ya me has hecho esa pregunta. Te sentirás mejor si continuamos. ¿Los pájaros vuelan? Como dije antes, sí, vuelan. Gracias. ¿Los peces nadan? Sus grabaciones y las investigaciones demuestran que estaba absolutamente convencida de la valía de las técnicas de la cienciología hasta el final. Durante muchos años, la veterinaria Biggie Reichert tuvo 3 trabajos simultáneos en Hamburgo. En una clínica veterinaria, en la inmobiliaria de su marido Hans Jürgen y como empleada en la sede de la cienciología. Esta organización le pagaba entre 80 y 300 euros mensuales por más de 40 horas semanales de trabajo. El puente a la libertad absoluta les costó una fortuna a los Reichert. La familia calcula que 1,5 millones de euros. La organización afirma que Biggie trabajaba como autónoma, pero tenía que pedir vacaciones como una empleada normal. Cuando estaba a punto de venirse abajo por exceso de trabajo, contactó varias veces con sus superiores en la organización, en Alemania y en los Estados Unidos. Me reclutaron y trabajaba 40 horas semanales. Me dijeron que sería factible, pero no lo es. Tengo que compaginar mi trabajo de verdad, la inmobiliaria de Hans Jürgen y la organización. Si además trabajo en los eventos de la organización, no tengo ni un día libre. La semana pasada fue la primera vez en medio año que pude visitar a mi familia en Baviera. Me costó mucho que me lo permitiesen. Biggie quería trabajar menos para la organización, pero su superior le negó la petición. Me sugirió varias veces que dejase mi puesto de veterinaria porque no era lo bastante flexible. Pero no quiero. Es una parte muy importante de mi vida y de mis ingresos, y amo lo que hago. La organización insistió en que no tenía conocimiento de su gran carga de trabajo, ni de sus problemas personales y económicos. Por decirlo suavemente, es difícil de creer. Sobre todo porque la cienciología se basa en la supervisión de sus miembros. El llamado departamento ético de la organización está especializado en ayudar a los miembros a afrontar esos problemas. La familia de Biggie sigue sin saber qué le pasó en Clearwater y en Hamburgo. Sus conocidos guardan silencio. Sus parientes han pedido ayuda profesional. Siempre evitaron enfrentarse a Biggie. Nos equivocamos al no intervenir de algún modo. Pero en su momento dijimos, no, hemos acabado con eso, no queremos saber nada.
Me gustaría que los responsables de meterle eso en la cabeza y de su muerte sufriesen lo mismo algún día. Los responsables deberían pasar por la misma experiencia. El expediente del caso de Vicky Reicher tiene cientos de páginas. En él han trabajado durante 2 años varios detectives del Departamento de Investigación Criminal y de Protección de la Constitución. ¿Por qué si se considera un suicidio? Hay muchas investigaciones alrededor de la cienciología, como las de Kyle Brennan, Konrad Aigner y Vicky Reicher paralizadas. Muchas cosas que siguen ocultas. Estos casos señalan la peligrosidad de la cienciología también para los familiares. Aunque la organización ha perdido miembros, no se ha hecho menos peligrosa por ello. Está bajo continua vigilancia, la están investigando y juzgando, sobre todo en los países en los que ha crecido más. Clearwater, Florida, la ciudad de la cienciología. Durante el rodaje se produjo otra muerte misteriosa en el edificio de Flagg, en la calle Cleveland, donde murió Kyle Brennan. El 28 de enero de 2014, el empresario ruso Yevgeny Zarkin cayó desde un 8º piso y se mató. Según la organización, era un Zeitan operativo exitoso y alegre. La policía está investigando. Lights off? No, I don't drive with lights off. Okay. Well, anyway, somebody gave out your tag and said you were driving around the